Bienvenidos y bienvenidas a Lunes de Zapatero en nombre de nuestro colectivo. En esta ocasión nos encontramos con David Gómez Flores, un cronista, un periodista, un narrador de historias urbanas, y con David vamos a hablar de esa montaña mágica que es Siloé. Nos acompaña el compañero Jairo Rubio Victoria, quien va a ser también las veces de entrevistador. Estamos en Lunes de Zapatero. Es un placer para el colectivo volver a retomar nuestros programas sobre el tema de la narrativa barrial. En este caso, queremos refrendar que Siloé pareciera un territorio ignorado, invisibilizado desde el ámbito académico e histórico de la ciudad. Con este programa queremos contribuir a que este territorio no solamente se visibilice, sino que podamos conocer muy cerca, de primera mano, los tejidos urbanos, los tejidos comunitarios que hay en esta hermosa loma. Bienvenidos y bienvenidas. Para liquidar los pueblos se empieza por privarlos de la memoria. Destruyen tus libros, tu cultura, tu historia, y alguien más escribe otros libros, les da otra cultura, inventa otra historia. Después de eso, la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron, y el mundo que te rodea se olvida aún más rápido. Milán Kundera, el escritor checo. David, bienvenido, hermano, a Lunes de Zapatero. Bueno, muy buen día para todos ustedes. Recuerden que Cali es Cali y lo demás es Loma. No, ese muy cuentico no es así. Cali es Cali y la Loma también es Cali. Jairín, bienvenido, mi hermano. Mucho gusto, Rubén, mucho gusto a todos los compañeros, a David, a Sandra. Vamos a introducirnos en este tema que es tan interesante, la historia de una zona de Cali, incluso en la cual yo nací, aunque no logré vivir muchos años allí. Seguramente vamos a tener una muy buena oportunidad de rememorar y de rescatar la historia de Siloé. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión, como siempre, vamos a compartir algunos textos con David y con Jairo. Gracias, Jairo. David, este texto se llama El arte supremo de la paz y es de Omar Vesga Núñez, quien fue un fundador del M19. Lo queremos, digamos, compartir es una sesión que siempre hacemos con nuestros miembros del colectivo de Lunes de Zapatero. Este libro de memoria y luchas urbanas por el derecho a una vivienda digna, que es la historia de vida de Mario Peggy, un hombre que tuvo que ver mucho con el tema de la lucha urbana en Colombia. Este texto, Jairo y David de Salmona, que es el arquitecto que hizo aquí lo que se conoce como la FES, pero que uno de los gran méritos que tiene Salmona, Rogelio, Jairo y David, es que Rogelio fue el primer diseñador de un proyecto de vivienda cooperativa en este país. Para que veas. Ironías de la vida. Ironías de la vida. Las estrellas son negras, de Arnoldo Palacios, nuestro gran escritor, ¿sí? Arturo Escobar, el antropólogo, ¿sí? Sentipensar con la tierra. Aquí en Siloé sí que nos vamos a encontrar esto. Es un sentimiento, un arraigo, una relación con la tierra. El tema de los ejidos, de Omar Díaz Aparicio, un tema de mucha connotación en nuestro territorio. Crónicas ambulantes, Malicia Sudaca, de Harold Pardey Becerra y Jenny Valencia Alzate, que son crónicas urbanas. Y nuestro libro reiterado, Edgar Vázquez Benítez, La historia de Cali en el siglo XX. Bienvenidos y bienvenidas, estamos en Lunes de Zapatero. Además, Rubén, sí. Lo importante de los libros es que lo escrito está y lo escrito queda. Y en este momento en que estamos con las redes, la tecnología, nos hemos olvidado de la lectura, y los libros son los que nos van a ayudar en el futuro a seguir manteniendo la memoria de los pueblos y que el pueblo escriba para el pueblo. Vale. Bueno, este territorio de Siloé, como lo venía diciendo, tiene entre 94.000 a 100.000 habitantes y solamente 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. 11 centímetros no más. Y aquí podemos verlo con todo este espacio deportivo del Coliseo del Pueblo,
donde los pelados vienen a jugar fútbol, vienen a divertirse porque no hay espacios en el territorio. También tenemos todas las estructuras físicas del gobierno, como los colegios, el Hospital Siloé, la Casa de Justicia de Siloé, está en el barrio El Lido. El Cali 20, que debía ser la alcaldía de Siloé, termina estando en el barrio El Lido. Entonces, aquí mostramos un poco esa falencia de ese hacinamiento que nos ha perseguido y nos irá persiguiendo para siempre. Por eso tenemos que hacer estrategias para poder sobrevivir, como lo decías ahora, Rubén. Y esta parte donde vamos caminando es una parte muy emblemática porque en el estallido social fue la zona de confrontación de los jóvenes desesperados por el maltrato del gobierno, por la irresponsabilidad de los impuestos y sobre todo por el odio que se le puede tener a la fuerza pública debido a los maltratos de los jóvenes. Entonces, impulsó pues una rabia y quedamos un mes y medio aquí en ese conflicto. Y eso lo contamos un poco porque vamos a llegar al Dollar City, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad comparables al 1985 en el marco de la Operación Navidad Limpia, cuando 3.000 hombres de las fuerzas militares, incluyendo el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, ese entonces la inteligencia del Estado, el GOES, los diferentes batallones del Ejército, Batallón Colombia, rifles, 3.000 hombres de las fuerzas militares y solamente habían alrededor de 15 a 20 milicianos en el territorio. La diferencia en ese entonces es que el M-19, los pocos que estaban, tenían fusiles, tenían carabinas y le dispararon a la policía. Y en el estallido social, el enfrentamiento fue a pura punta de piedras, a pura punta de palo, a pura punta de gases lacrimógenos desde el establecimiento y de balas de fusil. David Gómez Flores, vamos a hablar un poco de tus padres, sí, ¿verdad? Porque son unos campesinos, migrantes desplazados por el tema de la violencia que llegan acá a Siloé. sí. Hablamos un poco también de eso, David, que tiene que ver un poco, obviamente, con tu arraigo a este territorio. Esa es la relación. O sea, Siloé es un territorio que primero fue habitado por indígenas yanaconas que fueron expulsados realmente por el virrey de la Cerda desde el centro de la ciudad, desde San Nicolás, antiguo barrio El Bayano, hacia las montañas de la ciudad. Terminaron en Pichindeo, lo que llamaban Petendé en ese entonces. Después de eso, nuestros negros esclavos de la hacienda que llegaron, recuerden que la ciudad está dividida en haciendas. Después, nuestros mineros de Marmato en 1907, cuando llegan a este territorio, a tratar de explotar el oro que explotaban en Marmato después de ser expulsados por el general Vázquez Cobo. Y después en el 48, después de la muerte de Gaitán, pues llega nuestros abuelos, nuestros padres, a golpear la roca, a comenzar a abrir el camino para poder traer a sus familias y protegerlas realmente de esa barbarie, de esa época de la violencia, donde se cometían crímenes, donde mataban a los muchachos, mataban a los señores, a las señoras. Bueno, ya lo conocemos, la historia nos dice muchos libros qué pasó después de la muerte de Gaitán en Colombia, que los campesinos terminaron en las zonas urbanas y ahí comienza pues a gestarse lo que tenemos hoy. Es mucha población de Colombia, del campo, llegada a las zonas urbanas. Y entre esos estaban mi papá, mi mamá, mis abuelos, que llegaron a Siloé porque era la parte más barata donde podían pagar arrendo, porque perdieron sus fincas. Igual que lo del paramilitarismo ahora, en las épocas modernas, exactamente pasó lo mismo. Y era el negocio de golpear al campesino para quedarse con sus terrenos, grandes extensiones de terreno. Y en eso cayeron nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, la única parte en la ciudad de Cali que podían llegar sin necesidad de pagar un solo peso por la tierra, pues era tomarse las lomas de Siloé, recuperar. En ningún momento se invadió, se ha recuperado porque los que invadieron aquí fueron los españoles. Entonces, ahí nacemos en ese territorio y obviamente ¿Vos nacés aquí? yo nací en el barrio, lo que hoy es el barrio El Cortijo de Siloé, en el propio Museo Popular de Siloé, ahí nací, porque entre otras cosas nuestros abuelos, nuestros padres, normalmente no nos llevaban a clínicas ni hospitales, sino que eran parteros que habían en la comunidad y en su gran mayoría el partero normalmente era el padre de uno, el abuelo de uno. Entonces, yo nací realmente en el mismo territorio. ¿El partero tuyo fue tu abuelo? Mi papá fue mi partero y el partero de todos los hijos, tanto en el campo. 9 hijos tuvo, incluyéndome a mí. Ya. Entonces, David, entonces lo que estás planteando, Jairo, lo que nos está compartiendo David es que se repite la historia
un desplazamiento por violencia del área rural y eso cambia la correlación de fuerzas de la propiedad, ¿verdad? En el área rural, porque ese desplazamiento es para que alguien se quede dueño de eso. Y entonces vienen esas poblaciones campesinas migrantes a ocupar, en este caso Siloé, que estás diciendo que tiene una tradición minera. Sí, David. Obviamente. Bueno, entonces sigamos ahí. Obviamente, Jairo, que nació aquí, nació cerca a socavones de minas de carbón, porque este territorio fue explotado precisamente por los marmateños desde 1907, quienes, insisto, llegan de Marmato. ¿Qué hoy, Isaías? La diferencia también, aquí es importante eso. También hemos avanzado en la historia de entender a los homosexuales, de entender a las lesbianas, porque en época de nosotros lo que nos enseñaron fue golpearlos, maltratarlos, y ahí pasó pues Isaías, que es un personaje. Entonces retomo un poco lo que estamos hablando para contarles que el ejercicio que está pasando hoy pues es el ejercicio desde que llegan los españoles. Llega Colón a tratar de salvarnos a nosotros, era saquear, y aquí a Sebastián de Belalcázar, que ni siquiera llegó aquí a Cali, pero que terminó siendo el gran fundador de la ciudad, y más de uno vamos allá, incluyendo negros, indígenas, blancos, ricos, pobres, a tomarnos la fotografía con Sebastián de Belalcázar, sabiendo con quién nos vamos a tomar la fotografía, que es con un psicópata asesino que por mandar a matar a Jorge Robledo y por la visión del oro precisamente de Marmato y Supía, donde vinieron nuestros primeros pobladores en la época moderna, que fueron los marmateños, ese odio y esa negociación del oro terminó en la muerte de Jorge Robledo, y los jueces españoles, le llamaban los licenciados, condenaron a Sebastián de Belalcázar por haber mandado a matar a su compañero, su compatriota Jorge Robledo. Entonces, mire y lo verá que no porque mandó a matar o porque mató con sus propias manos indígenas o negros esclavos, sino por un paisano. Y ese sinvergüenza de Sebastián de Belalcázar pidió ir a descargos donde la reina España, y viniendo por aquí por el Camino Real, que es la calle Quinta aquí en la ciudad de Cali, el tipo saliendo para la costa atlántica, porque por ahí donde embarcaban y desembarcaban, se murió. O sea que no alcanzó a la condena que se merecía, no por la muerte solamente de Robledo, sino por la muerte de nuestros negros y nuestros indígenas. David, negro, ¿vos dónde naciste? Aquí en Siloé. ¿En qué parte te acordás? Yo nací en Siloé, en la parte baja, muy cerca al plan. Realmente yo calculo que habían 100, 200 metros de loma. Realmente dependíamos más de la carrera primera hoy. ¿Era como también el Cortijo o era al lado de allá? No, ¿Del lado de la nave? Cerquita a la nave. Cerquita a la nave. Cerca de la nave, sí. Cerca de la nave. David, pero yo tengo una inquietud. ¿Cómo digamos, los mineros que venían eran, digamos, de minería de oro, cuando aquí básicamente lo que encuentran son minas de carbón? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que se establece ahí? Cuando ellos han sido expulsados por el general Vázquez Cobo y con su hermano también Vázquez Cobo, que era el ministro del Interior, los presionan tanto que ellos salen, y la parte más cercana y donde podían venir a desarrollar su vida era Cali. Pero se encontraron con la sorpresa que aquí no había oro y habían minas de carbón. Pero la extracción del carbón y el oro son similares, no son iguales, pero son parecidas. Y entonces aquí siguieron la veta de Golondrinas, porque ellos primero llegaron a Golondrinas, además porque recuerden que las gobernaciones las elegía el presidente de la República, el a dedo escogía al gobernador, y el gobernador a su vez a dedo escogía al alcalde y por ende sus funcionarios. Entonces estos sinvergüenzas, funcionarios de la alcaldía, lo que dijeron a los mineros es: mineros analfabetas que huelen a feo, y se repitió después en el 48 con los desplazados por la violencia, vayan y se mueren en esos socavones de las minas de carbón. Y esa situación llevó a que los marmateños le pusieran el nombre a Siloé inicialmente de Marmatico. Y en 1915, turistas alemanes, jovencitos que vinieron a visitar a alguna familia alemán que vivía en esta zona, que venía huyendo de la Primera Guerra Mundial, en esa visita ellos vieron que esto tenía una fábrica de agua, tenía ojos de agua. Imagínense, todavía hay agua, como era en ese entonces, y no había ni una casa por ahí, escasamente algunas finquitas. Y obviamente lo que sucede es lo siguiente: lo que sucede es que ellos le sugieren a los dueños de la finca, los palacios donde vivían los alemanes, que le pusieran el nombre de Siloé porque era semejante, parecido al estanque de Siloé en la Palestina.
que era el acueducto de ese territorio, lo que hoy es Israel. Y entonces a esa historia nos dice que cada 15 días en esos estanques, como decir por ejemplo el acueducto San Antonio, el de la Reforma, el de Puerto Mayarino, esos estanques de acumulación de agua tenían dos nombres especiales. Uno era el estanque Betesda, donde un ángel cada 15 días llegaba y cuando él con sus manitos o paticas tocaba el agua, los discapacitados tenían que tocar el agua también. Y entonces cuando tocaban el agua, los que no tenían piernas les salían las piernas, los que no tenían brazos les salían brazos, los que no tenían nariz les salían la narizota, los que no veían escuchaban, los que no veían veían. Bueno, y entonces se curaban. Y en el pórtico de Siloé estaba inicialmente el estanque de Siloé, que era una piscina, la piscina de Siloé, que en hebreo significa enviado. Entonces un sábado que para los judíos es intocable, un ciego de nacimiento se le acercó a Jesucristo y le dijo: oiga, don Jesús, ¿usted por qué no me regala la vista, hermano? Porque es que yo nací ciego, yo sé que usted está curando. Y entonces Jesús se agachó, recogió polvo, le echó saliva y le frotó los ojos al ciego y le dijo: vete al estanque de Siloé y lávate. Alguien lo llevó, suponemos, o él mismo fue, y se lavó la cara y salió corriendo viendo. Pues obviamente era un ejercicio subversivo de Jesucristo, provocador a los judíos y a toda esa población en términos religiosos. Entonces, nosotros adoptamos acá el nombre de Siloé en el año 1916, en febrero de 1916, cuando estos jóvenes alemanes le sugirieron que se le pusiera el nombre de Siloé. Y hoy seguimos siendo perseguidos por alemanes, Andreas, Annie, Michael, bueno, todos esos alemanes nos siguen jodiendo aquí la vida, metidos en el museo, haciendo libros, bueno, ese yugo de los alemanes no nos lo vamos a quitar, pero este yugo es bueno. Pero sí, es como una alianza. David, pero hay un sector específico que se llama Siloé, que se hace un nombre, es decir, hay de toda la loma. Sí, en las ciudades pasa una cosa peculiar, que es una identificación del nombre más sonoro, el que tenga más historia. Nosotros hacemos parte en la ciudad de las comunas y el caso de nosotros somos la Comuna 20, son 22 comunas en la ciudad de Santiago de Cali. Y la Comuna 20 tiene 10 barrios más: Tierra Blanca, La Sultana, Pueblo Joven, Brises de Mayo, Cortijo, Belén, Belisario, Venezuela, Cañaveralejo. Estos barrios, pues si usted lo nombra en la ciudad, difícilmente la gente va a identificar. Entonces la identificación es Siloé. Todo lo que pase en Siloé, para mal o para bien, pues es sonoro Siloé. Ya la ciudad va a cambiar por el distrito, y en el distrito va a terminar como seis localidades. Se va a seguir llamando Siloé. Entonces, Siloé es un barrio más. Ahorita ya vamos a llegar a Siloé y es el barrio más grande, tiene alrededor de unos 35.000 habitantes. La comuna tiene entre 96.000 y 100.000 habitantes, como decía anteriormente, pero nosotros seguimos insistiendo en que debemos de seguir llamándole a todo el territorio Siloé, porque es de la única manera que podemos desestigmatizar la zona y poder también al que recibimos no confundirlo un poco con los barrios. David, ¿sería Siloé fuente de agua? Claro, Siloé fuente de agua, Fuente de agua. o Siloé Milagrosa. milagrosa, sí. Milagrosa. Sí, porque era agua tibia. En las minas de carbón era agua tibia. Agua tibia, pues. Es una cosa muy chévere porque se mezcla lo pagano con lo con lo humano, espiritual. con lo espiritual. Ve, David, y por eso tu sombrero Siloé por todo lado, ¿no? Ah, bueno, y yo amo a Siloé. Y yo amo a Siloé. Obviamente no ha sido fácil esa carrera porque nosotros mismos hemos recibido una estigmatización, una segregación, un abandono del establecimiento que nos ha llevado a tener baja autoestima. Entonces, poneros un gorro que diga Siloé o poner una camisa ha sido muy difícil en el transcurso de estos 25 años. Cuando comenzamos a poner la camiseta Yo Amo Siloé, más de uno en Siloé decía: uy, qué boleta, quítate eso, porque tenemos ese problema. Hemos ido avanzando, logramos poner allá un muro que dice Yo Amo a Siloé, y eso ha logrado de todas maneras que nuestra propia gente de Siloé se reconozca. Y hemos ido avanzando en ese sentido. El cable aéreo de Siloé, que es la única posibilidad en términos de proyectos grandes, nos ha traído un desarrollo y nos ha traído visita de la gente. Entonces, la respuesta para Jairo es que Siloé es un barrio más, pero de todas maneras nos van a seguir llamando Siloé. Hay una situación compleja, es que los otros barrios de la comuna no les gusta que le digan que es de Siloé. Entonces, si la gente del barrio Cortijo, no, yo no soy de Siloé. No, yo el Cortijo. Y de Belisario. sí, y a nosotros nos queda mucho, pero mucho más difícil
y decirle a la gente, este es el barrio tal, este es el barrio tal. Entonces, seguiremos llamándonos Siloé, aunque no le guste mucho a la gente de las juntas de acción comunal de los otros barrios, aunque no le guste a la población de los otros barrios, llamarlo Siloé, pero Siloé es el que acerca. David, David Gómez Flores, este colegio. El colegio Eustaquio Palacios, Eustaquio Palacios, que no nació aquí en Siloé, nació en el centro de la ciudad, pero de todas maneras el Eustaquio Palacios llega por aquí en la década del 70 y es el colegio que más recibe niños de la comuna. Irónicamente, las 3 instituciones educativas públicas están en la comuna 19, en el barrio El Lido, pero el 99% de los niños que estudian acá en estos colegios obviamente son de la comuna 20. David, vos me estás haciendo caer en cuenta de que allá está Siloé, en la montaña mágica, pero la infraestructura y el equipamiento comunitario no está en la comuna 20, está en la comuna 19. Y la respuesta está solamente en los 12 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Correcto. Nuestros jóvenes estudiantes, algunos jóvenes del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, en la década del 50 lograron que los campesinos que llegaban desplazados por la violencia dejaran un pedazo de terreno para la iglesia, para el parque, para la escuelita. Pero como era tanto desplazado que llegaba la señora con 10, 15 hijos, el marido se lo habían matado, entonces, ¿dónde metemos la señora? Entonces se iba copando los espacios para ese mobiliario público y obviamente nos quedamos sin escuelas grandes. Las escuelas en La Loma, que son las sedes de estas 3 instituciones educativas multipropósito, Juana de Queso y Cuero y Eustaquio Palacios, pues son espacios muy reducidos donde no hay patios y eso conlleva que tengamos problemas también de aprendizaje, porque no es lo mismo, claro. no es lo mismo estudiar en un colegio donde tengas toda la parte lúdica, donde tengas amplitud, que en un espacio donde se replica el modelo de vivienda que es como hemos vivido nosotros en hacinamiento, viviendo 2, 3, 4, 5 hijos con el papá y la mamá en una sola piecita. Se sigue repitiendo, aunque hemos mejorado porque se está creciendo de una manera horizontal. Hay hacinamiento. David, ahora hablamos de eso porque acordate que Jairo y yo estuvimos en el tema de Brisas de Mayo. Te invitamos a que vayamos siguiendo, ¿sí?, hacia esa montaña mágica, bueno, esa montaña llena de misterios, de solidaridad, de vecindad, de humanidad, de resistencia, de alegría, de fogosidad, de autonomía, de autonomía, de soberanía. David, estamos en el rompoy de Siloé, en la glorieta de Siloé. Al frente tenemos la galería y al fondo la montaña. Entonces, comentanos la significancia de esto para el territorio en el contexto de la memoria barrial. Bueno, este espacio es un espacio importantísimo para la ciudad. También recordando un poco lo del M19, de aquí era donde llegaban todos los comandantes, toda la gente que llegaba, los universitarios, para subir al campamento de la Estrella. Siempre ha sido una parte significativa porque es el epicentro antes de subir a la montaña mágica y por aquí es la ruta principal de la entrada. Además porque es muy emblemático, ya que la Galería de Siloé tiene en su techo, el lado derecho, es patrimonio arquitectónico de la ciudad, se mantiene la galería y precisamente las comunidades mutan. Antes era comida, antes era hortaliza, leche, legumbre, carnes, hoy son cosas de segunda, porque precisamente la globalización nos ha llevado a eso, a que perdamos ese estado natural de Latinoamérica que es la siembra de hortalizas, legumbres. Hoy somos un país donde el 60% importamos los alimentos, no estamos produciendo y eso es una cosa grave para el futuro. En el estallido social se planteaban las huertas porque hay que retomar la siembra. Tú que estás muy metido en eso, Jairo, es importante anotar eso. Entonces la Galería de Siloé pues nos da tristeza que no se tenga la referencia a las hortalizas, las legumbres, la soberanía alimenticia, pero la comunidad tuvo que mutar y hoy tiene que sobrevivir y vende cosas de segunda. Entonces las comunidades son sabias, independientemente del mal que nos hace la globalización, pues obviamente la gente resiste con las cosas de segunda. David, estás planteando un tema, colocando un tema sobre la mesa estructural, ¿no?, que es el tema de la dinámica productiva del país, lo que se denomina seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, ¿verdad? Entonces Siloé, efectivamente, esta plaza, como lo mencionas, es patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, cultural de nuestra ciudad, su diseño arquitectónico. Pero nos está planteando un tema interesante, ¿no? Y es mutarlo
porque hay un grave problema de tema de economía popular e informalidad. David, al fondo, ¿qué tenemos? ¿Qué significaba esto en el paro nacional? ¿Qué significó para la ciudad, para este país, esta glorieta? Este es el epicentro de lo que el gobierno nacional, a través de la Operación Zapateiro, trató de hacer, de tratar de enlodar el paro nacional, acusando que eran terroristas los muchachos, la gente que salía a marchar, los sindicalistas. Y obviamente el 3 de mayo, después de una vigilia, una velatón en memoria del grafitero Nicolás Guerrero, que había sido asesinado en el Paso del Comercio el día anterior, pues los niños, las señoras, los jóvenes, la comunidad general se tomó este espacio y comenzó a hacer una velatón. Y todo iba bien, actividades artísticas, actividades culturales. Y a las 8:00 comenzó a circular un helicóptero y un dron, ese 3 de mayo, y comenzaron a disparar armas dramáticas desde el helicóptero. Cortaron la luz en esa parte de allá, ¿cierto? Y dejaron encendida la luz a esta parte de este lado, donde estábamos los marchantes, los que estábamos protestando y los que estábamos conmemorando, pues, no conmemorando, sino haciéndole un homenaje a este grafitero. Y de la noche a la mañana, los 4 puntos cardinales de la Comuna 20, la parte de abajo, se vieron sitiados por hombres que especialmente eran de Bogotá, que le llaman el GOES, con fusiles, y comenzaron a dispararle a todo lo que se movía. La Operación Zapateiro. Ese día caen 4 personas muertas aquí, y oficialmente los que van al puesto de salud al Hospital Siloé son alrededor de 22 heridos, pero había más heridos porque la comunidad ya sospechaba que en Siloé iba a pasar lo que ha pasado en otros puntos de la ciudad, donde habían herido, habían matado muchachos, y entonces comenzaron a hacer hospitales de campaña populares, y en algunas casas hicieron las enfermerías. Entonces muchos heridos fueron atendidos por muchachos que ni siquiera sabían echarle alcohol una herida a nadie. Y ahí se fue aprendiendo, porque habían la necesidad de tener los muchachos más seguros, porque si iban al hospital de Siloé podían ser capturados y judicializados o desaparecidos, como seguramente pasó. Nosotros el lunes de Zapatero, David y Jairo, le hemos denominado a eso como las expresiones de solidaridad y de vecindad que surgieron del territorio, ¿sí? Esas expresiones de solidaridad que estás diciendo que frente a una arremetida de la represión del Estado, que además siempre lo ha hecho, entonces hay un repliegue de la comunidad, y adicional al repliegue, ¿sí? Digamos que esa comunidad sale a proteger sus jóvenes, a las mujeres, a los hombres que estaban allí haciendo ese ejercicio legítimo de protestar. Entonces ese tejido, ese entramado, David, de nuevo, ¿no? De nuevo que surge. Rubén y Jairo, compañeros, la gente que nos ve, todo se recicla en la vida, como se recicla la moda, se recicla el deporte, también se recicla la historia. Recordemos los de José Antonio Galán, Revolución de los Comuneros, entonces el pueblo emancipado por el alza de impuestos. Entonces ahí comienza pues una lucha en contra de ese monstruo invasor de los españoles, en el caso de Colombia. Estamos hablando de los 700 y pico, 750 y algo. Y eso se ha repetido en el transcurso de la historia, no es nada nuevo. Entonces, lo de la solidaridad en las comunidades populares se da con la olla comunitaria, se da con el convite. Entonces, eso es una cosa que... Con la minga. Antes del estallido social, en lo que le llamamos el COVID-19, pues toda esa cosa que nos pasó, pues había que llevar mercados a la comunidad, hacer las ollas comunitarias, y Siloé siempre ha sido un referente. No es porque nosotros seamos los primeros, porque esto es de nuestros negros y de nuestros indígenas, los que han logrado de alguna manera mantener las ollas comunitarias. Y es que alrededor de la olla se construye, alrededor de la olla se canta, alrededor de la olla se planea, y alrededor de la olla se alimenta el que está trabajando. En este caso, para construir Siloé, se construyó con las ollas comunitarias de por medio. David Gómez Flores, ¿qué ha quedado de ese estallido, de esa protesta, de ese paro nacional? ¿Qué ha resurgido en esta montaña mágica en términos de esos jóvenes y esas jóvenes que se levantaron y esa comunidad? Bueno, hay un espíritu de lucha,
sobre todo de las juventudes, pero no quiere decir que los jóvenes son los únicos, ¿no? Porque cometemos el error de muchos de ellos que comenzaron a montar ese cliché, como Cali es Cali y lo demás es Loma, y nosotros dijimos que no, Cali es Cali y la Loma también. Esos clichés se van acomodando. Ellos decían que los viejos no habíamos hecho nada, y resulta que eso es una... Eso no es verdad. Eso no es verdad, Eso no es verdad. porque entonces en París en el 68, en el 70 acá, las luchas estudiantiles son las que han logrado en América Latina. O qué decir de Gonzalo Bravo, el primer estudiante asesinado en el 29, por la protesta con las bananeras y la rosca bogotana en ese entonces, en el 29. O qué decir del 54, la masacre de los estudiantes en Bogotá, o el 71 aquí cuando mataron a Jalisco. O sea, los jóvenes son los que le han puesto la impronta a las luchas, y no solamente acá en Cali, en Colombia, en América, en todo el mundo, porque es que los jóvenes tienen ese ímpetu, esas ganas de que un mundo sea mejor, y obviamente eso se dio acá y se seguirá planteando. Claro, hay situaciones que los políticos aprovechan muy bien. David, ¿pero qué ha quedado? Compartirnos qué ha quedado. Ha quedado un espíritu de lucha, de mantener el espíritu de lucha, de organización, y sobre todo el turismo, que lo iniciamos hace 25 años, pues ha resurgido el turismo con algunas debilidades, porque pues la memoria la estamos volviendo comercial, y desgraciadamente los que están liderando eso es desde afuera, la empresa privada y el establecimiento. Y las comunidades son las que tienen que asumir, pero ya es una ganancia de que haya por lo menos unas 7 rutas turísticas en el territorio. Eso es importantísimo, que la gente ya... Hay 7 rutas turísticas, y van a crecer más, y esperemos que sigan creciendo y podamos de alguna manera reorientar un poco la narrativa, de contar un poco la memoria del territorio, no hablar tanto de violencia, porque para eso está el periódico El Cubo, antes El Caleño, donde nos muestra los muertos. Lo importante allí es la vida, los sueños, esto que estamos hablando aquí, o si no, mirar para allá, que es el Dollar City, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, quemando a los muchachos en el estallido social. Aquí hay cosas que hay que contarlas, y precisamente estos espacios son para eso, para que la memoria mantenga viva. Hay que gritar, hay que hablar. Por eso en el Museo Popular de Siloé se dice, prohibido hacer silencio, porque si ese silencio se mata la historia y se mata la memoria. David Gómez Flores y Jairo Rubio Victoria, les sugiero que vayamos caminando, vamos rumbo a esa montaña mágica. Listo, vamos rumbo a la montaña mágica. Bueno, aquí estamos en la glorieta Siloé Visible, y mire que las ironías de la vida. En el estallido social, los muchachos de las primeras líneas tumbaron a la medallista Jacqueline Rentería, que es un ícono de nosotros porque ha ganado medallas olímpicas. Nadie ha ganado 2 medallas olímpicas, pero pues ellos argumentaban que ella no estaba haciendo nada por el barrio. Ya había hecho mucho, 2 medallas, pero tomaron esa decisión, la desbarataron, y ahí está como símbolo de realmente de lo que pasa en los estallidos sociales, que a la gente se le va saliendo esos problemas reprimidos, esas ganas esos sentimientos contra el establecimiento, contra la fuerza pública, y de la noche a la mañana pues la gente, a través de baratar monumentos, a través de confrontar el establecimiento, de dañar el sistema masivo de transporte, pues es una expresión. No creemos que sea vandalismo, es una forma de decir, hermano, usted ha abusado tanto, nos está robando tanto, que vamos a demostrarle que esos robos que ustedes están haciendo, pues hay que acabarlos. Aquí en Siloé se presentó una cosa gravísima que no se presentó ni en el resto de la ciudad ni en el país. Fueron 60 días sin policías en el territorio. Eso es un acto de soberanía y de autonomía territorial. Pero es un acto de anarquía, entre comillas, desde el establecimiento, sí, claro, que pretendía que nos matáramos entre nosotros, y obviamente se alzaron los índices de homicidios y de hurtos, pero después se fue nivelando porque las comunidades tienen las respuestas a esas cosas. Entonces, tacar a un burro con la Operación Zapatero, porque el paro siguió, ¿sí me entiende? El sentimiento de lucha, de cambio del país siguió, y eso es lo que estamos contando hoy en esta ruta de la memoria por esta montaña mágica de Siloé, con la lluvia también, porque el agua es vida. Limpia y limpia, vamos. ¿Todo negra? Gracias. ¿Todo bien, nano, qué? ¿Acá arriba? Bueno, ahorita nos vamos a subir por aquí para la estrella, aquí para arriba. Vamos a abrirla bien.